Seguimos con el maratón del Día de la Radio. Ahora hablando, a estas horas hablaríamos con Nirvana, con Esperanza Roda. La tenemos aquí en el estudio. Esperanza, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo me gusta esto del maratón? Yo estoy con un subidón Vaya, ya te veo ya. todo el día haciendo radio, porque es una forma de celebrar el Día de la Radio. ¿Qué mejor que hacer radio el Día de la Radio? Ya lo creo. ¿Eh? Así además es genial, es un puntazo. Además el tema a tratar. Claro, porque el tema de este año, del Día Mundial, es radio y deportes. Y hemos dicho radio y deportes, pum, maratón. Genial. Maratón, que es una actividad también deportiva, Ajá. y hemos dicho, hemos juntado todo y sale lo que estamos haciendo desde las 12 de anoche. Estamos ya unas cuantas horas sumando, esta es una hora nueva que ahora empezamos. Estaremos hasta las 0 horas de hoy, martes, hablando con colaboradores como por ejemplo contigo. ¿Qué nos vas a tratar hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Yoga. Yoga, las bondades del yoga, que también son, como bien dice aquí la chuletita esta, ¿no?, que nos preparamos, aplicables a los deportistas de élite. Porque el yoga a lo mejor no sería un deporte, porque no hay una competición de por medio, pero sí los deportistas de élite Ajá. lo utilizan para lo que tú ahora nos vas a contar, ¿no? Exacto, sí, sí. Muy bien. Sí, les ayuda a prepararse. Llaman, dice, la yogamanía, ¿no?, que ha experimentado pues un auge importante, sobre todo en estas tierras de por aquí, ¿no? No de Asia, desde hace ya un tiempo. Pues eso, nos ayuda a liberarnos del estrés, nos ayuda a podernos centrar más en el día a día, en nuestro trabajo, no sé, hasta en nuestras aficiones, ¿no? A los niños les Seamos ayuda. deportistas o no, es decir, seamos gente de la calle que practica yoga, niños que tú decías, Ajá. o deportistas de élite que también lo están descubriendo y lo están aplicando, ¿no? Exactamente. Luego nos meteremos en el tema de los deportistas, cómo les ayuda, que además les ayuda muy mucho. Pero bueno, en general estamos hablando que sí, que es cierto, que es así, que el yoga además está comprobado científicamente, como en otras ocasiones también hemos hablado, ¿no? Nirvana. En otros programas, ¿verdad? En el que bueno, pues nos ayuda muchísimo a estabilizarnos, a liberarnos del estrés, etcétera, etcétera. O sea, no hace falta, como yo digo, estar de OM todo el día, ¿no? Pero sí que a través de una práctica pues no sé, como mínimo, como bien dicen, un día a la semana, de 1 hora y media, lo ideal, lógicamente, son 2 días por semana, que es lo que se aconseja, pero bueno, con 1 hora, o sea, 1 hora, 1 hora y media que hagamos a la semana, ya lo vamos a notar. Muy bien. Vamos a notar el beneficio. ¿Y por qué Esperanza Roda sabe tanto de yoga? Pues porque en su currículum aparece que el yoga es una de sus disciplinas que imparte. Y quiero que hablemos de eso. Antes de entrar en materia, quiero que hablemos un poco de que si alguien quiere contactar contigo o saber más, ¿cómo puede localizarte? Bueno, pues me puede localizar directamente en mi teléfono, en mi móvil, el 633-255-071, que yo encantada les oriento y les facilito información. Y aparte estás preparando algo de yoga. En breve vais a Estoy lanzarlo. preparando, sí, estoy muy ilusionada. Me han confirmado que puedo disponer de un local en el centro Las Américas. Estamos preparando... En Torrent. En Torrent, sí. Estamos preparando un curso en Siromani Yoga. Viene un maestro, un yogi de India, del sur de India, un amigo mío, lo conozco ya muchos años, pues tú sabes que he estado 4 veces en India, he estado allí en su lugar, en aquella tierra, fantástico. Trabaja, lo lleva a través de una asociación, una organización de allí de India, para ayuda a unos niños, que además yo he estado allí, a pie de tierra, sacando a los niños de la aldea para que puedan ir al colegio. Ahora lo que ha hecho a través de su trabajo es, en la propia aldea, ha estructurado, ha edificado un colegio y tienen allí el teacher, el profesor. Muy bien. ¿Y para qué vendrá Torrent? Porque ahora hay que mantenerlo, ahora aquello hay que mantenerlo. Entonces, a través de los cursos, del curso de yoga, que da, en este caso va a ser un curso intensivo, aunque luego pues vamos a intentar que se queden profesores que puedan impartir la disciplina y hacer reciclajes, pero va a ser un curso intensivo de 5 horas, 5 días. ¿Y sabemos ya la fecha, Esperanza? Pues estamos pendientes de visa y las cosas de palacio, como se dice, van despacio. O sea, la frase hay que decirla, es así. Estamos pendientes de visa, pero vamos, se estima que casi seguro que a 1 de abril estará aquí, luego será para el mes de abril.
Sí. Abril, mayo, esas son las fechas que barajáis, ¿no? Ujú. Vale, en plena primavera, eso está muy bien esa Sí, época, ¿eh? sí, sí, Que todo fantástico. florece, todo renace. Eso es, Luego lo eso es. recordaremos por si alguien se acaba de incorporar un poquito más tarde en este maratón de 24 horas. Pero seguimos hablando del yoga, que cualquier persona, por lo que yo he podido leer, puede aprender y practicar, Ujú. ¿no? Cualquier persona, vamos, hasta los niños, de hecho es recomendable Ujú, para los niños. Sí que es cierto que, bueno, tenemos que contemplar que nuestra conciencia al respecto del yoga no puede ser la misma, ¿no? El yoga aquí en Occidente ha sufrido, por así decirlo, como unos cambios, una adaptación, más que ujú, cambios, una adaptación a nuestra forma de vida y a nuestro sistema. Bueno, más que a nuestra forma de vida, a nuestra forma de verlo, de practicarlo. Entonces, se hace más hatha, o sea, la parte física, el hatha yoga, ujú. que lo que se llama yoga original hindú o el yoga global, que lo abarca todo. El yoga realmente es más bien meditativo, es decir, aún haciendo la sana, cuando ellos hacen la sana, la postura física, están meditando, meditan, sienten su cuerpo, pero de una manera como muy profunda, muy meditado. Ujú. Y por ejemplo, los deportistas, que es lo que también nos interesa en Mm, esta sección de hoy, en este maratón, ujú. es que, por ejemplo, les proporciona una mejor condición física, Sí. un mayor control de la respiración Ujú. y también de la relajación, un incremento de la flexibilidad y también algo importante, la actitud mental es idónea, la que ellos consiguen para aumentar el rendimiento deportivo. Ajá, exactamente, Muy sí, bien. De sí, esa forma un poco conectan su mente y su cuerpo, que hay un lema, ¿no? Eso que dicen, men sana in corpore sano. eso es. Eso va unido y el yoga, por ejemplo, Ujú, le permite a los deportistas de élite ujú, unir mente y cuerpo y de esa forma tienen una mejor claridad mental ujú. y también se concentran, que es muy importante para ellos la concentración en una competición, por ejemplo, ¿no? Claro, es por eso que el yoga ayuda mucho en este campo que estamos hablando del deporte. ¿Por qué? Ujú, Porque ciertamente cualquier profesional de cualquier rama del deporte tiene que estar, de cara a una competición, tiene que estar concentrado, claro. o sea, muy centrado en lo que está haciendo. Es por esto que el yoga ahí cobra una fuerza importante, porque ayuda especialmente a ello. Ujú, Sabemos que hay por aquí esa actitud mental idónea que se llama favorecer el estado de flow. sí. Soy de Ujú. hablar, el fluir, el estar en cierto estado de conciencia en el tema del deporte que estamos hablando. Vamos a hablar de la práctica del yoga para deportistas, que es lo que tú decías que hoy vamos a centrar un poco la atención en ese apartado, pero vamos también a hablar enseguida de los motivos, ¿no? Por los que un deportista debe practicar yoga, porque tú decías que cada vez más deportistas está presente en su día a día en los gimnasios, en los centros deportivos, y vamos a hablar un poco de los motivos por Ujú. los que crees tú que un deportista debe practicar el yoga. Bueno, pues el punto número uno es que se adquiere flexibilidad. Ujú, ¿Vale? Y se adquiere flexibilidad. Bueno, hay estudios del Reino Unido, de América, de tal, de igual, muchísimos, o sea, donde se notan las mejoras y se dice que durante 6 semanas fue suficiente para notar mejoras en la cualidad básica de la condición física, con lo cual se adquiere más rendimiento. ujú. Mayor ¿Eh? flexibilidad y por tanto más rendimiento. Ujú. Más motivos, hemos dicho uno, más motivos que por lo que bueno se aconseja a los deportistas practicar el yoga. Ya sabemos que reduce el estrés. Ujú, Eso para todo el mundo. ¿Qué ocurre esa reducción de estrés para los deportistas? Pues que aminora los niveles de cortisol. Es una hormona que se libera en respuesta al estrés, con lo cual una sesión de 20 minutos antes, por ejemplo, cuando se va a una competición, ese nivel baja ujú. y uno lógicamente se siente mucho más centrado y menos estresado, ¿vale? Más centrado a la hora de una competición. Esto no lo decimos porque nos hemos levantado con esto. Ujú. Esto lo sacamos de estudios que se han hecho que Sí. demuestran Mm. que el yoga, por ejemplo, en este caso, en este punto, reduce el estrés y se ha hecho un estudio donde se aconseja y se ha visto que una sesión de 20 minutos al día Que luego tiene este resultado. te ponen una especie de aparatito en la cabeza, Ajá, ¿sabes? está estudiado esto. Sí, sí, de cablecitos, ta, 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 y entonces sale ahí en la pantalla. Muy bien. Lo que se llaman mapas cerebrales. Más motivos. Aumenta la fuerza.
Ujú. Claro, aumenta la fuerza porque las posturas del yoga, al mantenerlas, se mantienen durante largos periodos, no al principio, sino poco a poco, ¿no? Se va avanzando con ese trabajo de la respiración y la posición y ese sentir, cada vez el tiempo se alarga más en la postura, lo cual provoca contracciones isométricas de los músculos, generando más fuerza en la musculatura. Ujú. ¿Mm? También las asanas, por ejemplo, fortalecen partes del cuerpo como por ejemplo los brazos, ¿verdad? Exacto, los hombros, las piernas, la espalda, los glúteos y el abdomen. Ujú. Esto unido a su entrenamiento diario, es decir, el yoga complementa su Efectivamente, actividad física diaria, que es entrenar para el deporte que los deportistas elijan, ¿no? Es un efectivamente, complemento. sí. Sí, tanto antes de realizar la programación que tengan al respecto de su práctica Ujú. y luego después Muy para bien. liberar, ¿no?, esa tensión que también genera el ejercicio y ese cierto nivel de estrés que genera en la musculatura, lo liberas y asimilas más la práctica. Vamos a por un cuarto motivo para que los deportistas incluyan el yoga en su día a día. Pues la recuperación, como decía, la recuperación para un rendimiento deportivo óptimo, o sea, mejor, más saludable, es muy importante para esa recuperación, para evitar un sobreentrenamiento y para seguir rindiendo a un nivel adecuado. Ujú. Porque también ten en cuenta que al trabajar ese nivel mental, que nos ayuda a esa concentración, no vas a hacer más ni por defecto ni por exceso. ¿Eh? Entonces te ayuda a nivelar. Háblame de la respiración, que es muy importante en el yoga, porque también hay un estudio que indica que la respiración también tiene muchos Hmm, beneficios. hmm. La respiración, vamos a ver, como siempre se dice un poco en nuestro campo, es tú deja de comer, ¿cuánto tiempo no aguantarías? Un tiempo determinado, ¿vale? Según van Ujú. bajando los michelines y van cogiendo la Las grasas. reserva. Sí. Vale, sin beber aguantaríamos también, pero menos tiempo que sin comer. Cuando Ujú. nos tapamos la nariz, ¿cuánto tiempo Nada, nos aguantamos? ahogamos. Si no destapamos, nos ahogamos. ¿Vale? Entonces, el primer alimento que necesita nuestro organismo es el oxígeno. Es algo, vamos, que está ahí, que es así, ¿no? Lo necesitamos para vivir y para oxigenarnos. Lo más importante es oxigenarnos. Entonces, cuando trabajamos una respiración con conciencia, una respiración, empezamos con respiraciones lentas, profundas y demás, y trabajamos el ritmo de la respiración, nuestra oxigenación es perfecta, Ujú. es la que necesita nuestro organismo.